vamos a explicar el proceso de la parte de renta. Recuerden que el próximo jueves tienen que mandarme su trabajo. Tienen que, solo los cálculos. Solo los cálculos. Ah, ya, bueno, vuelvo a explicar. Nosotros ya subimos el examen, ya se subió el examen se hace máximo 3 personas, como da la indicación. Y nuestra última nota va a ser los cálculos del examen. Solo los cálculos, o sea, el Excel. En el Excel tienen que estar, ¿no es cierto?, los antecedentes, tienen que tener los libros de compras y ventas, el cálculo del impuesto mensual, lo determinan igual como lo hicimos en la clase, tienen que conseguirse los apuntes. Igual dejé un Excel con más o menos un modelo, así que pueden trabajar ese mismo modelo para todos los meses. Tienen que determinar cuánto es el impuesto a pagar. Además de eso, tienen que determinar las remuneraciones y los finiquitos que se les piden. Además de eso, lo que vamos a ver ahora que es el cálculo de la base del impuesto a la renta. ¿Ya? Eso, sí, todo lo que es cálculo es lo que tiene que estar en el Excel. Todo lo que es preguntas y la respuesta o el análisis y el informe es para el examen. ¿Ya? Entonces, el próximo jueves ustedes me lo tienen que enviar hasta las 7 de la tarde. ¿Ya? Hasta las 7 de la tarde. Cosa de que usted no venga a clase, usted me lo va a enviar a las 7 de la tarde, yo lo voy a ir poniendo presente y lo voy a revisar. La otra opción, porque yo lo puedo revisar en ese bloque, la otra opción, y se la dejo al criterio de ustedes, es que yo lo reciba hasta las 23:59, igual no vamos a tener clase. Hasta las 23:59, pero yo lo reviso entre viernes, sábado y domingo. ¿Sí? Es que el arreglo le va a llegar... Sí, no es lo mismo, porque si yo reviso el mismo jueves, el viernes ustedes van a tener la retroalimentación de los casos, van a poder corregir para el informe final, que es el próximo jueves. En cambio, sí, yo lo voy a revisar y lo va a tener el lunes en la mañana en su bandeja con respecto a su desarrollo. Esa es la diferencia. Que uno tiene el fin de semana y el otro no. Claro, en el otro, ¿cuál es la ventaja? Que va a poder corregir y armar su informe con los datos correctos el fin de semana, y así solo estudia el lunes, el martes y el miércoles, y el jueves vamos a hacer la presentación. ¿Ya? En el informe es necesario poner todos los libros, todas las Sí, las imágenes. ¿Sí? Ok. Sí. En el informe tienen que venir las imágenes, que tienen que venir bien digitalizadas, chiquillos, eso es súper importante. Que bien digitalizadas, porque cualquier informe que ustedes van a hacer, tienen que estar unas imágenes que sean presentables. Ahora, si ustedes quisieran, por ejemplo, agregar gráficos, por ejemplo, cómo fue incrementando las ventas, cómo fueron las compras, pueden hacer un cuadro de resumen de los impuestos para mostrar el efecto de los impuestos, cuánto se pagó por concepto de impuestos, cuánto se pagó en la misma línea, o no sé, podrían hacer un Excel, estoy pensando, ¿no? De poner el formulario 29 o IVA, luego poner acá costo de empresa por remuneraciones, podrían poner acá honorarios y podríamos sacar cuál es el gasto de la empresa mensual. Porque en definitiva, ¿qué es lo que cuál es su área de trabajo? Ustedes no son contadores, ustedes son financieros. Entonces, ¿de qué tienen que hablar? ¿Qué van a vender? Tienen que proyectar si esta empresa está produciendo recursos o no está produciendo recursos. Y para eso ustedes tienen varias estrategias que pueden utilizar para esta presentación. ¿Ya? Eso lo dejan para el informe y su presentación. No es para el cálculo de Excel. ¿Quedó claro? Entonces el próximo jueves, ¿hasta qué hora lo dejamos? Dejémoslo hasta las 9 y se los mando entonces hasta el viernes en la noche. ¿Cómo estamos la otra semana? Ya, no, dejémoslo el jueves hasta las 23:59, pero yo tengo hasta todo el viernes para mandarle la retro, ¿ya? Porque yo tengo portafolio, ya terminé mis clases, entonces los chiquillos ya están solo preparando informe ahora para presentaciones y sus defensas finales. En todas mis asignaturas ya terminé. Con ustedes termino la última materia. Generalmente termino antes, siempre trato de ir como bien rápido porque la última semana son caóticas. ¿Ya? Entonces, ¿hasta qué hora pueden mandarlo? 23:59.
Cualquier alumno que lo mande después lo va a poder enviar, pero a mí me va a llegar que está retrasado. Por lo tanto, eso va a ir descontando puntos. ¿Ya? Es lo más justo, porque todos tenemos el mismo tiempo y todos estamos ocupados y todos tenemos problemas y todos tenemos dificultades. ¿Ya quedó clara esa parte? ¿Sí? Sí. Ok, en la semana 14 les dejé varias circulares, que tal vez para ustedes va a ser como bien engorroso leerla, pero hay material que les puede servir para preparar sus informes. Vamos a trabajar con un caso hoy día, que es un caso súper completo, pero yo quiero que ustedes vean una pura parte. Le dejé un archivo que dice ciclo de vida del contribuyente, donde habla, por ejemplo, para que puedan hacer una buena introducción en su informe, habla de los tipos de impuestos, quiénes son, cómo funciona, cómo trabaja. Entonces ahí tienen harto material para poder preparar su informe. ¿Ya? Y no sea un informe, porque carpeta del mes del mar no recibo, por si acaso. No he visto carpeta del mes del mar en... Ya. Necesito que me pongan un poquito de atención. Yo no voy a entrar mucho. ¿Cuál es esa profe? ¿Dónde está? Esa PPT dice régimen ProPyme, pero es la diapositiva 11. Es una diapositiva súper larga. Esto solamente lo estoy registrando ahí, chiquillos, para que ustedes puedan tener material de apoyo. Ya, pero no voy a entrar en la dinámica de este régimen, porque esto es mucha información. Ya, primero, nosotros trabajamos con 3 regímenes tributarios. La ley de la renta, que es el decreto de ley 824, ¿ya? Es una ley que habla sobre diversos impuestos de carácter a nivel empresarial y a nivel personal. Ahora, esta ley sufrió algunas modificaciones a través de la ley 21.210, cuya ley establece 3 regímenes tributarios. Tenemos el 14A, 14 de 3, 14 de 8. Al 14A le llamamos el régimen semi-integrado. Ustedes no van a aprender porque esto, los chicos, para que lo aprendan, algunos en octavo semestre todavía no logran entender, hacerla funcionar. Es mucha materia, eso es mucho análisis. 14 de 3 y 14 de 8. El 14 de 3, como usted lo ve, este se llama ProPyme, pero este es el general. Y el de 8, es el ProPyme transparente. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Una de las diferencias esenciales es que el ProPyme está afecto a impuestos de primera categoría y este no está afecto a impuestos de primera categoría. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa que se acoge a un régimen ProPyme transparente no paga impuesto a la renta, pero quien se hace responsable de ese pago son sus socios. En cambio, el ProPyme transparente general, el ProPyme general está afecto a impuestos y quienes se hacen cargo del pago del impuesto, por un lado la empresa, y el socio se hace cargo del pago de los impuestos personales por concepto de los retiros. Cada vez que una persona tiene una empresa, por ejemplo, yo puedo tener una empresa y esta empresa está constituida por 4 personas. Cada persona tiene un 25% de participación sobre la empresa. Entonces, cada año, al 31 de diciembre, se hace un balance, se arma las bases imponibles de la determinación de impuestos, se sacan los impuestos, y una vez que se sacaron los impuestos, se le hace entrega de su porcentaje de utilidad, lo que quedó de utilidad, ya una vez pagados todos los impuestos, los compromisos, se le entrega a este socio un dividendo
dividendo o un retiro. Cada socio se hace cargo del retiro o el dividendo que se le asigne o que esté retirado de la empresa. El dividendo o el retiro que saca el socio va a estar afecto a impuestos, pero a nivel personal, y esto el socio lo va a pagar en su impuesto global complementario, lo que ustedes conocen como la declaración de renta, pero de las personas. ¿Ya? Eso se hace, por ejemplo, ¿cuándo? En abril. Todo lo hacemos. Entonces, al socio, por ejemplo, X, el socio X va a estar afecto a impuesto global complementario. Si el socio X solo percibe el retiro de la empresa, o sea, no tiene más ingresos, y él solo como socio recibe un retiro o un dividendo de la empresa, solo tributa por el dividendo. Pero si el socio X trabaja en una pega como profe, tiene entonces sueldo, pero además boletea, entonces ya tiene sueldos y honorarios, y a eso le agrega los retiros. Y todo eso, y puede ir sumando otras cosas más, que todo eso suma y va a estar afecto al global complementario. Si todo eso suma más de 10 millones de pesos, esta persona sí o sí va a pagar impuestos. Entonces tenemos a la empresa que paga, porque la empresa paga, ¿qué paga la empresa? El impuesto de primera categoría. Dependiendo de qué, o la forma como lo paga, es dependiendo del régimen tributario al cual se clasificó. Pero una vez que la empresa pagó su impuesto, ¿qué es lo que hace? Permite que el socio pueda, si hay ganancias, solo si hay ganancias se puede hacer eso. Ellos sacan sus retiros, sacan sus dividendos y lo distribuyen, y luego eso se va mezclando con otras rentas y todo eso suma para el global complementario. Eso pasa en todos los regímenes. ¿Cuál es la diferencia con el ProPyme y el ProPyme transparente? Que este socio, la empresa hace esto, pero la empresa no paga impuestos de primera categoría. Entonces, la utilidad que la empresa produjo, que pagaba primero impuestos de primera categoría, ahora ya no paga impuestos de primera categoría y lo entrega completo a los socios. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo del impuesto? El socio. Entonces, usted me puede decir, profe, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿O no? Cuando la empresa paga impuestos de primera categoría, esa empresa le genera algo que nosotros llamamos créditos. Y esos créditos, por ejemplo, les voy a mostrar más o menos el efecto. Si yo tenía que pagar 100.000 pesos y producto del crédito que se me asigna, porque la empresa pagó impuestos de primera categoría, si yo tengo un crédito de 150.000 pesos, yo ya no pago 100.000. A mí me devuelven 50.000, porque mi crédito es mayor de lo que yo tenía que pagar. ¿Y ese crédito cómo se dividen estos cuatro de la misma manera? No sé, no, depende del factor, depende de la tasa del impuesto, depende de un sinfín de variables. ¿Sí? Eso depende, en este caso, si yo estoy pagando, por ejemplo, un régimen 14 de 3, la tasa es más baja, por lo tanto los créditos asignados son más bajos. Si estoy con una, el 27%, la tasa es más alta, el crédito es más alto. Y depende del monto del retiro. Entonces, tengo un beneficio. Ahora, si soy una ProPyme transparente, no pagué impuestos de primera categoría. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay? No hay crédito, entonces tengo que pagar la hacienda. Esa es la diferencia. No, podrían devolverle, igual podrían devolverle, pero no por el efecto del retiro. Podrían devolverle por efecto del impuesto único o por efecto de las retenciones de las boletas de honorario. O porque usted tiene, va a pagar impuesto global complementario, pero tiene un crédito de educación o tiene por ahí intereses dando vueltas, por eso no sé. ¿Yo claro? O sea, lo que quiero mostrar es más que nada el efecto espejo que se produce. La empresa paga impuestos, por lo tanto sus socios tienen el beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Que tienen derecho a créditos. Y esos créditos no es como el crédito de Falabella, sino que es un beneficio que tiene la persona para poder rebajar sus impuestos. Eso es todo. Si la empresa no paga impuestos, entonces ¿qué no hay? No hay créditos para rebajar la carga impositiva que tenga que pagarse. Y eso es todo.
Entonces, por eso la ley, el impuesto chileno es como raro, ¿no? Tú pagas por un lado, pero eso mismo que estás pagando se lo devuelven a tu socio. Pagas y te lo devuelven. Ahora, me voy a quedar solo. Le explicaba esto para que más o menos vean el efecto que este produce, que si bien, por ejemplo, a nivel financiero, nosotros, la empresa va a pagar sus impuestos, a nivel financiero, en términos o efectos del socio, se generan varios impactos. Y es ahí donde nosotros empezamos a analizar y ahí es donde está nuestra pega a veces también. Ahora, vamos a quedarnos con el régimen ProPyme general, que es el que usted tiene que realizar. Entonces, todos pueden acogerse, aquí tiene material para su informe, todos pueden acogerse a este tipo de régimen. Ya, todo, una sociedad por acciones, contribuyente persona natural, una sociedad anónima, SPA, IRL, todos se pueden acoger. A la de 8, por ejemplo, si yo voy a hacer una limitada, una IRL, una SPA, solo pueden ser personas naturales. ¿Qué es lo que es personas naturales? Usted y yo. Exactamente. Las personas naturales son aquellos que trabajan con su propio nombre. En cambio, en la de 3, si Alejandro tiene Alejandro limitada, pues, y yo voy a armar Jocelyn Asesoría limitada, Alejandro puede ser socio y la Stephanie igual puede ser socio. Se puede ser persona natural, persona jurídica, en cambio, el 14 de 8, solo personas Naturales. naturales. Ahora, el capital, si una empresa quiere partir su iniciación de actividades, o sea, si alguien quiere formarse y oficializarse como este tipo de empresa, su capital no puede ser superior a 85.000 UF. No puede, tiene que ser menor a 85.000 UF. ¿Ya? O sea, cuando yo voy a hacer la iniciación de actividad, perdón, 75.000 UF, ese es capital efectivo, 85.000 UF. ¿Qué significa esto? Si yo, por ejemplo, parto mi empresa y mi capital era 86.000 UF, ya no clasifico en el 14 de 3, sino que me voy a tener que ir al 14A. Me clasifican inmediatamente en otro tipo de empresa. También depende, por ejemplo, ahí está, mis ventas no pueden exceder las 75.000 UF. Puedo pasarme solo una vez por 85.000. Y hay ciertas actividades que nunca podrán entrar en este régimen, sino que van a tener que cogerse a otros régimen. Esta parte, olvídenla, porque esto tiene que ver con el relacionamiento cuando existen personas jurídicas o personas naturales. Ahora, ¿qué tipo de contabilidad lleva el ProPyme? El ProPyme general, que es el que tiene que hacer usted en su examen, lleva contabilidad completa. Ahora, ¿qué significa contabilidad completa, chiquillos? Significa que tiene que llevar el libro diario, el libro mayor, el balance, los auxiliares, tiene que llevar eso. Ahora, si yo quisiera llevar contabilidad simplificada, no estoy obligada a hacer libro diario, mayor y balance. Solo llevo el libro de caja, solo puedo llevar el libro de banco y solo llevo el registro de las compras y el registro de la venta, que es lo que está en el servicio. Entonces, no tengo la obligación de hacer balance. Esa es la diferencia. Contabilidad simplificada. Profe, ¿cuándo no podría ser contabilidad simplificada y la otra? O sea, es que el régimen, el régimen siempre me da las dos opciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es el nivel de antecedentes que uno debe presentar. Nosotros, por ejemplo, siempre enseñamos que, en definitiva, la contabilidad simplificada sí debe, claramente, me elimina, por ejemplo, hacer un balance, pero yo voy a poder, en el caso, por ejemplo, si usted se fuera a trabajar en un banco, usted me va a pedir igual el balance. Entonces terminamos haciéndolo igual dos veces, así que nosotros preferimos siempre optar por la contabilidad completa. Pero la simplificada, por ejemplo, ¿cuándo se le recomienda? Cuando el negocio es pequeñito, un almacén de barrio con 14 de 3, de 8 o 14 de 8. Esos dos. Pero ahí es cuando podemos simplificar. Ahí podemos. Pero
tipo empresa, no. Ahí mejor O sea, contabilidad. ¿de cuántos trabajadores hacia arriba? No, es que depende del nivel de venta. Cuando hablo de, por ejemplo, un negocio de barrio, estoy hablando de que vende 100, 150 mil pesos diarios. Pero cuando estoy hablando de una empresa, ya una microempresa, estoy hablando que vende más de 100 millones anuales. Entonces, si hay más de 100 millones anuales, ahí lleva contabilidad completa. Porque siempre, por ejemplo, que a mí me piden asesoría, generalmente me dicen, ¿sabes qué? Quiero crear una empresa. Yo le digo, ¿cuál es el objetivo? Poder desarrollar un rubro, pero también hay un objetivo financiero. Porque si tú quieres desarrollar una empresa, pero también quieres comprarte unos bienes raíces más adelante, quieres tener tu propia oficina, quieres invertir, entonces, si es así, tienes que invertir en un capital y ahí elijo un régimen tributario con contabilidad completa, con efecto financiero. Ahora, chiquillos, traten de ponerme atención en esto que estoy explicando porque, chiquillas, traten de poner atención en esto porque todo esto que yo les estoy hablando, a mí me encanta perder el tiempo, entonces son las cosas que normalmente yo les voy a preguntar cuando tengan que exponer sobre esto. Si ustedes van a mis clases y le preguntan a la alumna, decir, ella puede transmitir toda la hora y lo que te va a preguntar es precisamente lo que ella habló, más que lo que está en la PPT. Entonces traten de ponerme atención porque para eso le hubiera mandado la PPT y le hubiera dicho, póngase a hacerlo, me estoy dando el tiempo de poder explicarle. Estoy tratando de mezclarlo con su área, que es lo que el objetivo final, porque usted no va a hacer un libro de compra, no va a hacer un libro de venta, pero sí necesita entender cómo pensamos nosotros para poder, cuando usted le diga a alguien, oye, mándame tu balance, para poder entender más o menos qué estaba pasando en la cabeza del contador. Sobre la página anterior donde tenía los proclame general, arriba dice pleno derecho y opción completa y simplificada. No entendí mucho esa... Yo por obligación soy contabilidad completa. Para el proclame de 3, por ejemplo. Para el ¿Ya? de 3. Ahora, si usted quiere ejercer, tiene derecho a llevar contabilidad simplificada. Usted puede ejercer ese derecho. Ok. Yo puedo decir, ¿sabes que yo no quiero hacer contabilidad completa? Puedo ser simplificada. ¿En qué momento puede ser? Generalmente yo le recomiendo a la empresa cuando es chiquitito, cuando recién está partiendo, o si es un negocio de barrio, la señora del almacén. Pero estoy hablando de una veterinaria, estoy hablando de una empresa que tiene bastante movimiento, entonces no, le digo contabilidad completa. ¿Cuándo es que yo recomiendo el ProPyme transparente? Generalmente no lo recomiendo. ¿Por qué no lo recomiendo? Por el efecto que se produce en los socios. Entonces, por ejemplo, decíamos, Alejandro hace una empresa y le dije ProPyme transparente, se va por el D8. Pero resulta que Alejandro trabaja y boletea. Entonces, lo que es la utilidad de la empresa se le fue al impuesto personal, global complementario, se le va a sumar con el sueldo y se le va a sumar con los honorarios. O sea, se va a disparar su impuesto personal. Ahí no lo recomiendo. Eso le pregunté adelante. O sea, la utilidad completa se divide en la cantidad de socios como tal y eso es su dividendo. Exactamente. Ya. Se llama retiro asignado. Listo. Se le asigna por obligación El monto el completo. retiro. La única vez que esa empresa se tiene un beneficio cuando hay pérdida, porque ahí no se asigna a nadie. Pero esa es la diferencia. ¿Ya? Ahora, el régimen 14B3, una de sus características es que cuando se fue creada la ley, o sea, el 1 de enero del 2020, este régimen tenía una tasa de impuestos del 25%. Como entramos en pandemia, ¿se acuerdan que tuvimos pandemia ese año? Aparece otra ley en septiembre, ley que usted puede averiguar cuál es, se llama Ley de Modificaciones y Impulso Económico, la hizo Sebastián Piñera. La hizo en septiembre del año 2020. Esa ley hizo un efecto retroactivo que dijo que todas las empresas que eran 14B3 iban a pagar un impuesto, pero del 10% durante los primeros 3 años. Entonces ya su tasa de impuesto no era el 25%, sino que ¿cuánto era? 10%. Eso se acababa el año pasado. Pero resulta que después salió, y antes que se fuera Piñera, entre las negociaciones, cuando vino una modificación de las 40 horas, ¿ya? Vino esa modificación, en esa modificación se extiende un año más el impuesto a la renta por el 10%,
Y ahora recién este año que viene, que es el 2025, vamos a subir a 12,25 a 12,15%, y después el año siguiente ya llegamos al 27%, para el 25%. ¿Ya? Eso ha ido cambiando. Pero la tasa del régimen, ¿cuánto es? 25%. Transitoriamente la tasa ha sido 10%. Ahora, ¿qué tasa va a aplicar usted? Usted aplique la tasa transitoria. 10%, o si va a aplicarlo como si el caso fuera del año, estamos trabajando en el año 2024. 2023, entonces tiene que ser tasa del 10%. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es que se determina el impuesto? ¿Cómo es que se determina el impuesto? Ya, yo voy a hacer la empresa, mi capital es menor a 85.000 UF, cumplo con los requisitos, mis socios son personas jurídicas y personas natural, voy a armar esta empresa y voy a poner régimen 14 de 3, ya sea contabilidad completo o simplificado, cualquiera de los dos. Vamos a desarrollar, ¿no es cierto?, esta empresa, y ahora viene fin de año y me piden armar determinar la base de impuestos. ¿A qué monto, a qué bendito monto se va a calcular esta tasa que es de un 10%? ¿Cómo se hace? Esta tiene una particularidad, que es la base imponible así le llamamos nosotros, que es la base a que se le va a determinar el impuesto, va a sumar todos los ingresos percibidos ¿Qué significa ingresos percibidos? Las ventas. Todas las ventas. Todas las ventas que hayan ingresado materialmente a la empresa. O sea, que estén donde, en el banco o estén en la caja. Entonces ahí toma relevancia que sus ventas dicen al contado o al crédito. Entonces, por ejemplo, todos mis ingresos tienen que ser percibidos. ¿A qué fecha? Al 31 del 12 del año que esté trabajando. Entonces, si estamos haciendo cuenta que el cierre del año se hizo ¿cuándo? En octubre. Por lo tanto, si mi venta se hizo en octubre y quedó al crédito, se supone que ¿cuándo la van a pagar? En noviembre. Debiese ser ¿cuánto da? No, tenemos una de 90 días. Tenemos una 90 días. Esa Entonces, queda fuera. esa debiésemos dejarla fuera. No dentro del cálculo de la base. Porque la base solo va a considerar cuáles ingresos, los percibidos, o sea, lo que está efectivamente pagado al chinchín. ¿Ya? Puede ser que en enero yo vendí algo al crédito, sí, y si me dice que era 90 días, ¿cuándo ingresó a mi banco? En marzo. Entonces, ¿parte de la base? Sí. Puede ser que yo haya comprado algo en junio y me lo pagaron en 30 días, entonces ¿cuándo llegó a mi banco? En julio. Entonces todavía es parte de la base. El cierre se hace, contablemente se hace el 31 de diciembre. Ahora, ustedes están haciendo el cierre ¿cuándo? El 31 de octubre. ¿Ya? Porque es el cierre del mes que están haciendo ustedes. Entonces se llaman ingresos solamente percibidos. Ojo que ahí dice que pueden ser devengados. ¿Cuánto es devengado? El concepto de devengado es que yo contabilizo el hecho económico cuando ocurre. ¿En qué momento es cuando yo puedo dejar que este ingreso que quedó al crédito, que está devengado, yo lo puedo hacer formar parte de la base? Cuando hay un relacionamiento. Significa que yo tenía la empresa de asesoría Jocelyn González, y esta empresa de asesoría dijimos que iba a trabajar, uno de sus socios era Alejandro. Entonces Alejandro eligió el régimen 14A. Entonces yo le vendí a Alejandro y Alejandro me dice: te voy a pagar en 2 o 3 meses y me va a pasar la deuda para el otro año. Ahí, en esa ocasión, yo puedo considerar igual ese ingreso como percibir. Está devengado, pero ahí como hay relacionamiento
llegues otro régimen, lo puedo considerar. Profe, los ingresos percibidos los relacionamos solamente con los montos netos debido a que el IVA y el impuesto Solo están es neto, relacionados. todo aquí es valor neto. Nosotros, las bases imponibles lo jugamos con el IVA, pues eso va en otro impuesto. Adentro del Es impuesto. un Ya. impuesto mensual y nosotros aquí estamos haciendo ¿qué tipo de impuesto? Anual. Ujú. ¿Ya? ¿Quedó claro lo del ingreso percibido? Sí. ¿Sí? Menos egresos efectivamente pagados. Y eso estructura la base imponible. Entonces, cuando hablamos de ingreso, nosotros hablamos de las ventas, todas las ventas que la empresa realice. Por ejemplo, también puede ser que venda un activo fijo. Si vende un activo fijo, también. Si vende un activo fijo, insisto, también es un ingreso. Ya si se vende un activo fijo. Ahora, si yo pido un préstamo, ¿es un ingreso? No, es flujo. Se considera como flujo. Pero no es ingreso porque no es una ganancia. Es un pasivo. Sí, ¿O no? sí. Ustedes están consiguiendo un préstamo, es un pasivo. Yo le voy a devolver la Y plata. una deuda, ¿Qué es lo que sí se transforma en un gasto para mí? los intereses. Los intereses. Entonces, si yo pido un préstamo, el préstamo no es un ingreso porque el préstamo va a la caja, pero no aumenta mi ganancia. Solamente es plata que me está pasando y yo la voy a tener que ir devolviendo. ¿Está claro? Sí. Ahora, si yo pido un préstamo, yo puse un depósito a plazo y ese depósito a plazo me genera a mí intereses que son ganancia para mí. ¿Eso es un ingreso? Sí. Sí. ¿Es un ingreso? Ujú. Eso sí es un ingreso. Por eso ustedes tienen un depósito a plazo que tienen que determinar. Lo van a determinar de enero a octubre, porque dice que era tanta plata y se rescataba su interés mensualmente. En un año. Entonces, hagan una tabla de amortización sencilla y pueden ver cuánto es el interés que se puede percibir producto de este interés mensual. ¿Ya? Y ese interés pasaría a ser un ingreso porque es una ganancia. ¿Ya? No es flujo de caja, es una ganancia. Ahora, egreso. Ese cálculo también se lo apuntamos dentro Sí, de eso, la planilla. esos cálculos tienen que estar dentro del Excel porque es parte, o sea, dentro de mis ingresos, para la base, ¿ustedes qué van a tener que poner? Ventas, intereses, ¿o no? Son ingresos. Menos los egresos. ¿Cuáles serían mis egresos? Las compras. Las compras. Todas mis compras de existencia o activo fijo se transforman. Obviamente el valor neto de estas. El valor neto se transforman en ingresos. El pago de los sueldos son egresos. Los honorarios son egresos. El pago de arriendo son egresos. El pago de los proveedores, obviamente ahí en el pago de los proveedores, si yo registro la compra, estoy registrando el proveedor, exactamente lo mismo. El arriendo, la publicidad es un egreso. Entonces ahí tenemos varios egresos, ¿ya? Y dijimos de forma excepcional estaba este interés. Si yo pedía un préstamo también se transforma en un ingreso. ¿Ya? Yo les voy a dejar un modelo cómo podrían armar la base. Tranquilo. ¿Ya? Por favor. Obviamente va a ser bien. No es complicado. O sea, si yo ya le he ido diciendo que te suma ingreso y después pone egreso. Y pone un listado y listo. Pero sobre los ingresos, la parte de las remuneraciones, aparte de los CIS y la parte que paga la empresa, Todo eso ¿se es consideran los sueldos brutos? las cotizas, sí, claro. O sea, El gasto de la empresa. el total haber menos los descuentos previsionales, eso consideramos como gasto de empresa De a hecho, los el ingresos pagados. descuento previsional también es considerado un gasto. Pero lo consideramos entonces dentro de los ingresos. Sí, o sea, si usted contabilizara, como yo le mostré el otro día, yo digo remuneraciones, ¿no es cierto? Y ahí va todo. El concepto de remuneraciones como tal. Ya, ok. ¿Ya? Ok. Ahí lo van a ver en lo que les voy a mostrar como base. Entonces,
Si mis ingresos son menores que los egresos, mi base imponible va a ser positiva, por lo tanto, ahí pago impuestos. Si mis egresos, escúcheme bien, si mis egresos son mayores que mis ingresos, no hay pago de impuestos. ¿Ya? Ahí está todo lo que es ingreso. Miren, ahí está en verde. Todo lo que es ingreso. Las ventas, los bienes raíces, de rendimiento de capitales mobiliarios. Eso que dice ahí, el rendimiento de capitales mobiliarios, son los intereses de un depósito a plazo, de un fondo mutuo que yo tengo. ¿Ya? Ventas de activos, mayor valor, reajustes percibidos por el PPM, por el IVA, dividendos, retiros que yo reciba de otras empresas. En el caso de la ProPyme no se consideran los ingresos no. El crédito 33 bis también es un ingreso, eso es un beneficio tributario, ¿ya? Por ejemplo, lo podrían sacar ustedes, compraron una... ¿A qué se le saca el 33 bis? Para que lo anoten. El 33 bis es un beneficio tributario. Es un beneficio tributario sobre la compra de activos fijos nuevos. Puede ser en leasing, pero con opción de compra. Y la tasa general, yo estoy hablando de la tasa general, es un 6%. Entonces yo podría sacar el 6% a la compra que ustedes hicieron de la maquinaria, o el bus, no sé qué lo que era. Una camioneta. Entonces yo tengo que pensar primero, la camioneta es para la empresa, cumple con los requisitos que la ley establece. Vamos a suponer que sí, pero esto es un tema chiquillo para comprarse un auto a nivel empresarial. La camioneta tiene que ser cabina simple, no puede ser doble cabina. Cuando es doble cabina tenemos que pedir permiso al servicio para poder utilizar el crédito de el IVA y las cargas de matén, de benzina, los tags y todo eso, todo un tema. Entonces vamos a suponer aquí que sí está todo eso aceptado, entonces podemos calcular el 33 bis, sí. Yo lo estoy haciendo de forma sencilla, el cálculo un poquito más complejo, pero eso sobre el valor neto se calcula un 6% y ese pasaría a ser un ingreso. ¿Ya? Eso es un ingreso. Pero nosotros ya lo teníamos considerado dentro de los ingresos percibidos, ¿o no? No, porque usted lo tiene considerado la compra de activos es un ingreso. Pero yo estoy hablando de esto. De ingreso. La compra del activo es un egreso. Sí. Y el 33 bis es un ingreso. O sea, lo consideraría tanto como un ingreso el 6% y el egreso del 27 El valor millones. neto. Ya. Exactamente. El valor neto. El valor neto del activo es un egreso. Y el 33 bis es un ingreso. Entonces ahí tienen, por ejemplo, la estructura. Operaciones por venta, la suma, ingreso, otros tipos de ingresos, capitales mobiliarios se suman, 33 bis se suma y ahí lo arman. Todo va en números positivos. ¿Ya? Por ejemplo, ahí está. Ingresos del giro, ahí está el total de todos los meses, el acumulado, los montos facturados, el no percibido y el percibido. Entonces lo que está en amarillo es lo que va a formar parte de la base. ¿Cuánto se percibió en venta? 70 millones. ¿Cuánto las ventas netas de entidades relacionadas? Dicen que fueron 8 millones, pero no han sido percibidas, entonces por lo tanto no va a la base. En las 14A, que era lo que yo les ponía el ejemplo del relacionamiento, dice que no está percibido 5 millones, pero como es 14A, de otro régimen tributario, la puede percibir. Cobro de factura emitida en diciembre del 2019, eso no va, porque eso era en otro régimen, pero si hubiera sido, por ejemplo, yo estoy ahora en este año 2024
y me están pagando una factura del año 2023, sí es parte de la base, que se está percibiendo recién este año. Entonces ahora está el concepto de percibir. Crédito otorgado por banco no va, y ingreso por la venta de un computador, estoy vendiendo uno de mis activos fijos, también es parte de la base. Los dividendos, en este caso ahí no nos vamos a meter. ¿Cómo quedaría, por ejemplo, el resumen de la base? Ventas, entidades relacionadas, ingresos por la venta del computador. Y ahí está mi total de ingresos, solo de ingresos. Algo así tienen que hacer ustedes. ¿Ya? ¿Ustedes qué van a tener? La venta, las ventas, van a tener el 33 PIS, van a tener los intereses del fondo público. Eso es lo que van a tener como ingreso. Los egresos, ¿qué es lo que son egresos? Lo que yo les decía. Si compro un activo fijo, es un egreso. Si compro existencia, es un egreso. Si tengo una pérdida del ejercicio anterior, que no es su caso, y si compro importaciones, tengo servicios, remuneración, honorario, intereses por pago de préstamos, cosas por el estilo, también son egresos. Tienen que estar todos efectivamente pagados. Ahí está. Están todos en negativo. Ahora, también el 33.000 lo pueden poner en negativo. ¿Ya? Entonces, pero yo prefiero que lo pongan como ingreso, va a ser más fácil para ustedes, si no se van a manejar aquí. Ejemplo, miren. Ahora, dentro de los egresos pagados van a estar los gastos rechazados. Pregunta que viene, cosa que viene también en el examen, gastos rechazados. ¿Cuáles son los gastos rechazados? En primer lugar, le llamamos gastos rechazados porque son gastos que en primera línea no están aceptados por la empresa, no están aceptados por la ley. Por ejemplo, los socios, los gerentes de la empresa se vinieron y se mandaron a cambiar a un spa. Solo los gerentes. Pidieron factura, la factura se emitió, entonces llegó a la contabilidad. Desde ese punto de vista, para nosotros eso es un gasto no aceptado para producir la renta. ¿Producto de qué? No existen conceptos básicos para nosotros como la universalidad, no fue un beneficio para toda la empresa. ¿Ya? Y segundo, el SPA no va a generar ninguna aptitud de renta, no le genera que incremente las ventas en la empresa. Pero si no fuera por eso, pues van a amarrarse, van a pasar poco a los gerentes y también sería un gasto necesario. Pero no se puede, ese criterio no lo podemos aplicar. Entonces, ahí, como ese es un gasto que está efectivamente pagado, se llama gasto rechazado. Le llamamos gasto rechazado. Entonces, primero le decimos un gasto no aceptado. No está aceptado por la ley, no te lo voy a aceptar. Pero además la ley después me dice, entonces, como tú hiciste algo, usaste y gozaste de los dineros de la empresa a nivel personal o a nivel o fuera de lo que es la actitud de producir renta, te voy a castigar y esto se va a transformar en un gasto rechazado. ¿Ya? Entonces tiene que ver con el uso y el goce de ese gasto. Entonces puede ser, por ejemplo, que uno de los socios vaya al supermercado y compre cosas para su casa. Entonces después, cuando viene la factura, llega el analista o el auditor, en este caso cuando nosotros auditamos decimos, ¿pero qué fue a comprar? Oye, pero si en la empresa no tenemos gente de tercera edad, ni guagua recién nacida que va a comprar pañales. Entonces eso pasa a ser un gasto rechazado. Ahora, este gasto no aceptado están afectos por el artículo 21 de la Ley de la Renta. Y tienen algunas características. Están afectos a un impuesto que es el impuesto único. Entonces, el gasto rechazado es del artículo 21. Artículo 21 que se divide en el inciso 1, en el inciso 2 y en el inciso 3. En el inciso 1 están los gastos que son de la empresa. Por ejemplo, la empresa mandó, o sea, los gerentes vinieron y se mandaron a cambiar. Entonces, ¿quién asume ese gasto? Lo asume la empresa.
pasa a ser un gasto rechazado y ese gasto va a estar castigado por un 40%. Ese es un castigo importante. En el número 2 se van a encontrar las multas fiscales o municipales y el impuesto de primera categoría pagado. Entonces, por ejemplo, yo pagué atrasado el IVA, tengo una multa. Ese es un gasto rechazado del artículo 21, número 2. Y por último, tenemos el gasto rechazado que es ¿El castigo de eso de socio. cuánto es? No, el castigo de este se hace en el registro empresarial. Ok. Queda sin castigo. Y en el caso del socio, ¿cuándo es por ejemplo del socio? Como yo les decía, fue el socio, se fue a comprar al supermercado y llegó y compró pañales. O fue, agarró su camioneta y le hizo la mantención y pidió factura por la mantención de su auto personal. Por lo tanto, hay quien, como puede identificar, a diferencia de los gerentes, puede identificar quién hizo el gasto pasa a ser del socio y se le va a castigar en un 10%, pero en su impuesto global complementario. O sea, la empresa puede tener gasto rechazado y va a ser castigado, y el socio va a tener un gasto rechazado y también va a ser castigado. ¿Ya? Ahora, dentro de los egresos, los gastos rechazados también son parte de los egresos. ¿Quedó claro el tema de los gastos rechazados? ¿Qué les preguntan ustedes? Entonces, ¿cómo yo puedo analizar un gasto rechazado? Yo tengo que analizar el origen del gasto. ¿Y cómo lo analizamos nosotros? Con un concepto clave que es aptitud de renta. Esto que se está haciendo va a generar beneficios hoy día para la empresa, futuros también. Por ejemplo, yo puedo tener una reunión, un almuerzo a nivel de empresa con otra empresa, con gerentes de otra empresa. Sí, porque me puede generar un negocio. Eso entonces es un gasto aceptado. Lo puedo pasar. Entonces, es súper delicada la línea, por eso es muy delicada la línea. Yo puedo hacer la fiesta de fin de año para la empresa y es un gasto aceptado. Sí, es un gasto aceptado. Siempre y cuando estén incluidos todos los trabajadores. Me salta una duda, porque los egresos, entre comillas, son las compras. Si yo ingreso una factura, ya, la de los socios que fueron a comer X persona, ya va a estar como egreso, como compra. Pero a su vez lo vuelvo a restar también a hacer, o sea, tiene doble resta. No es que tú le tengas que sumar o No, lo que eliminar pasa la es que compra. cuando usted lo lleva a su libro de compras, usted debiese dejar esa factura como sin derecho a crédito. Automáticamente se transforma en un egreso, en un gasto rechazado. Entonces, cuando usted lo clasifica, no lo clasifica como egreso de compra, usted lo clasifica como un egreso de gasto rechazado. Directo. Sí, la clasificación es diferente. Por eso yo no puedo tomar el neto de las compras y ponerlo sin haber analizado primero qué estoy comprando. ¿Ya? En el caso de ustedes, por ejemplo, en su examen dice que hay compras que van cargadas a costos y otras que van cargadas a gastos. Sí. En cualquiera de los dos efectos, ambas cosas van a terminar como egreso. Tanto los costos como los gastos. Eso da lo mismo. Eso da lo mismo. Profe, sobre la misma del examen, hay una parte que dice que el dueño de la empresa decide pagarle como un sueldo a la cónyuge de 500 lucas para pagar los gastos de su casa. Okay. Ahí tienen un indicio. Porque lo que dice la ley, si yo leo la ley de la renta, yo puedo contratar a mi esposo, sí, yo lo puedo contratar, siempre y cuando genere renta, o sea, trabaje en la empresa, produzca, ¿no es cierto?, esté el contrato, se les pague las cotizaciones. Ahora, aquí me dan una doble intención, me dan la intención y la motivación real del pago. ¿Cuál es? Es que es para cubrir los gastos de la casa. Entonces pasa a ser, ¿qué cosa? Un gasto rechazado. ¿De quién es? ¿De la empresa o del socio? Del socio. Mucha más encima con el 10. O sea, el valor que está ahí yo le agrego el 10. No, porque esto va a global y nosotros no estamos haciendo esa parte. Listo. Solo lo tengo que poner como ingreso. Y ese valor lo consideramos también desde enero hasta diciembre, sí, porque no corta, no sí, cubre como las ventas. No nos dice cuándo la contrató.
No, si dice que es de enero. Ah, ya, pues Dice entonces de enero a diciembre. ¿A octubre o diciembre? No, octubre, porque nosotros estamos haciendo todo hasta octubre. Todo hasta octubre, listo. Entonces, por ejemplo, aquí tienen un listado de los egresos. Ahí está, compra de existencias neta, compra de la camioneta neta. Entonces ahí está el neto, el adeudado y lo pagado. ¿Se dan cuenta? El neto, el adeudado y el pagado. Remuneración del ejercicio bruto. Ahí está la respuesta a la pregunta que usted me decía. La pregunta, ¿no? El honorario del ejercicio también, ¿en qué calidad? El monto Bruto. los gastos generales, los arriendos, las cotizaciones previsionales, en el caso de, por ejemplo, aquí hay una diferencia que es la confusión de todos los chiquillos. Yo vengo a hacer una prueba hoy día y esta es un enredo para él. Porque, por ejemplo, las retenciones del impuesto de diciembre del 2019 no se consideran egreso en el 2020. Pero después, en el año 2021, sí se consideran egresos. Pero es por la forma de tributación. Porque pagaste en el 2020. Sí, porque en el 2019 se pagaba de otra forma los impuestos. Por eso no pasa, todo lo del 2019 no puede pasar para el 2020. Vale. Pero el 2020 sí puede pasar para el 2021, el 2021 sí puede llevarlo al 2022, así al 2023. En el caso del examen nuestro queda No, en el cortado. caso de ustedes no pasa eso. Pero se lo estoy mostrando, igual le voy a subir un caso de ahora, así como 2023, para que no se vayan a confundir. Y ahí está, por ejemplo, la amortización del crédito, el interés. Si se dan cuenta que está la amortización y está el interés. Miren, ¿y cuánto queda en la base? En la base está la compra, el honorario, el arriendo, el interés, el pago de los intereses y multas fiscales. Entonces miren el efecto que se produce. Yo los pongo, ahí está el efecto. El 1, el 2 y el 3 tienen que ir en la misma condición. Son egresos, pero después miren cómo están aquí. ¿Cómo están? Como positivo, ingreso. Están sumando, ¿no? ¿Por qué creen que están sumando? Primero están restando y ahora están sumando. ¿Cuál es el efecto matemático que se produce? Cero. Cero. ¿Por qué? No deberían corresponder. Se anula. ¿Por qué? Porque no son pasar a gastos otra aceptados. fuente, debe pasar a otro cálculo. ¿Cómo? No son gastos aceptados. No son gastos aceptados, pero ¿por qué los voy a restar? Sumar y restar, o restar y sumar. Para provocar ese cero. No, no, porque estos tienen un castigo. Por eso. Porque yo los voy a castigar. ¿O no? Sí, pero para acreditar. ¿Pero dónde lo está? No, lo que pasa es que el que se está sumando es este. Este se suma, ¿no? Sí. Solo el 21.2 es el que se suma. ¿Por qué? Yo le dije, ¿dónde era el castigo de este? En el En impuesto. un registro empresarial. Es en otro formato que se va a castigar. Por eso, ahí se suma para generar el efecto cero, efecto matemático cero, y su castigo se va a llevar en otra instancia. Es para dejar el registro que... Es para dejar registro que hay un gasto que no debes haber hecho y que lo vas a castigar posteriormente en otro paso. En cambio, estos otros dos no, los dejé como ingreso y luego los tomo y los castigo. Nada más que eso. Ok. Entonces, así se arma la base imponible. Ahí está, por ejemplo, ahí está lo que sube y lo que resta. Así que ahí tiene una PPT donde dice, ingresos se suman, los dividendos no aplican, los gastos y egresos. Las partidas del artículo 21 que no están afectas al 40, que sería el 2, se agregan deducidas previamente, ¿no es cierto? Se deducen, se restan y después se suman. Luego dice deducción de las partidas afecta al 1 y al 3, agregadas previamente. O sea, la agregué y luego la resté. Resultado tributario, el beneficio y la deducción de impuestos. O sea, ahora les voy a mostrar. Este recuadro es más fácil. Ahí dice si suma o resta, ¿no? Ahí de nuevo tengo ingresos percibidos que serían las ventas. Luego tengo los intereses percibidos que serían los intereses del depósito a plazo. Y por último tengo el crédito del activo fijo que está al final, que también se suma, ¿no? Ahí tienen sus tres ingresos. ¿Es así o no es así? Ahí está, miren el otro cuadro.
primero, tercero y el último. Ahí están los ingresos. Egresos, tengo muchos más. Tengo el de la existencia el primero, el segundo del activo fijo. Estos son pagados de régimen anteriores, pero ya después en la tercera línea, en la cuarta línea, tengo los del ejercicio. Ustedes hacen caso del tercero en adelante. Existencia, remuneraciones, honorario, activo fijo, compra de activo fijo, servicios pagados, arriendos pagados. Luego tiene las partidas del artículo 21, 1 y 3 que van a estar restando. Luego van a tener las partidas del 21, 2 que van a estar restando. Otros gastos deducibles. Y todo eso me va a dar mi total de egresos. Luego, ¿qué dice? Que voy a tener que sumar. ¿Cuáles tengo que sumar para generar el efecto cero? Solo las de las multas fiscales. Y ahí eso sería. Entonces, si yo lo resumo, voy a poner aquí como un modelo de base, ¿ya? No te lo puedes decir de otra forma. Al tiro. Ojo que tiene que ser el interés percibido también. ¿Ya?
income, pero te dice ingreso, venta, intereses, fees, total de ingreso. Egreso, compra de existencias pagadas, compra de activo fijo pagado, arriendo, remuneración bruta, honorario bruto, artículo 21 número 1 y 3, egreso, artículo 21 número 2, egreso. Si hay otros egresos, publicidad y ese tipo de cosas, también son egresos. Entonces, el resumen sería total ingreso menos total egreso más artículo 21 número 2, y eso me da la base imponible. Al resultado que me dé aquí, si es positivo, les calculamos el 10% y sería nuestro impuesto de primera categoría. Si el resultado es negativo, entonces no calculamos impuestos de primera categoría. ¿Ya? Voy a mostrar, déjame ver qué en este caso que tengo aquí. Por ejemplo, miren, aquí tienen una base imponible del año 2022. En los antecedentes tienen, esto ya se los dejé también, en los antecedentes tienen, por ejemplo, la remuneración en monto bruto, lo pagado eran 8 millones, pero quedaron cotizaciones previsionales del año anterior y retenciones del año anterior, 320 y los 185. Entonces la remuneración bruta que se hizo, se sumaron esas dos cosas que eran parte en diciembre, ¿no es cierto? No se pueden pagar impuesto único y las cotizaciones se pagan en enero, entonces se consideran así circularmente al año siguiente, son de la otra base. Aquí tienen un ejemplo, esto lo pueden tomar como ejemplo. Ahí está, bien, en la interés y las multas fiscales, ahí está la base imponible. Eso de deducción de incentivo al ahorro no lo utilicen, pero ahí está la base y se le calcula el 10% y eso es lo que tendría que pagar la empresa. ¿Ya? Yo la dejé, ese ejercicio está habilitado. Tiene muchas pestañas, ni las vean porque se van a marear, ¿ya? Vean la que dice base imponible. ¿Ah? Ya se mareó, ¿no? Base imponible. Ahí está para que vean esta parte. Esa parte es la que tienen que ver. ¿Ya? Y acuérdense que a esa parte le agregamos el artículo 21 número 3. Número 1, perdón, 1 y 3. Y eso es todo. Eso es todo. Este régimen es más fácil. De hecho, no, este no es más fácil. El otro es el más fácil. El otro es más fácil. Este es más o menos. Miren, yo traté de resumirlo lo que más pude. Esto es mucho. Nosotros vemos esto en 2 años, 3 años, 4 años. Yo lo veo en 4 años. Y hay chicos que, por ejemplo, el semestre pasado yo pasé esta materia teórica, hicimos muchos ejercicios de esto. Yo hice la prueba y también tuve rojos. El régimen siguiente, que es el 14 de 3, que de 8 es transparente, se supone que un poco más sencillo. Yo igual tuve rojo en la prueba, pero tuve 7. La gran diferencia de otro régimen. El A, el primero, es el. No les digo que los chicos en portafolio todavía no les cuesta porque es puro análisis, puro análisis, es puro análisis, pueden analizar. Entonces yo traté de resumirlo a lo que ustedes tienen en su trabajo. Nada más que eso. ¿Ya? ¿Qué les voy a preguntar? Mucho de lo que hablé ahora. Los ingresos son percibidos. O sea, mis preguntas más que tributarias, tienen que pensar que yo les voy a hacer preguntas enlazadas con su materia, con su línea de trabajo. ¿Por qué para ustedes es importante esto? ¿Por qué una persona que sabe de finanzas, por qué una persona de finanzas necesita saber cómo se calcula un finiquito, cómo se calculan las remuneraciones, cómo se lleva la contabilidad o qué tipo de régimen tributario la empresa está llevando? ¿Por qué necesitan ustedes saber eso? Por el tipo de gastos que podríamos tener para manejar el flujo. Para poder saber el flujo, ¿o no? Ustedes necesitan determinar qué cosa, la rentabilidad de una empresa. Entonces, yo les podría preguntar a ustedes, ¿esta empresa es rentable o no es rentable? Así que puedo partir por ahí. ¿Esta empresa es rentable? ¿Qué haría usted para ayudar
ayudar financieramente a esta empresa que tiene un, no sé, su nivel de venta está bajando en vez de aumentar. O sea, a mí no me interesa que usted sepa que los gastos rechazados son el artículo 21.1, 21.2, 21.3. Usted tiene que entender que hay gastos que no son aceptados por ninguna empresa. Porque eso tiene que saber. Tiene que saber qué es lo que es un ingreso percibido, qué es un ingreso de venta. Enlace su contenido principal, porque todo finaliza diciendo en el informe que tienen que mostrar cuáles son los costos y los ingresos de la empresa. Si eso es lo que yo busco en realidad. Usted no es contador, así que no le voy a preguntar, muéstreme cuáles son los requisitos populativos que sea un gasto. No. Yo lo que necesito es que usted haya entendido de que si la empresa es rentable o no es rentable, si beneficia este régimen, ustedes le recomendarían que se cambie de régimen. ¿Qué harían si las ventas están disminuyendo? ¿Cómo aumentarían las ventas? Mézclenlo, chiquillos, mezclen el examen con su línea de trabajo, con su carrera. ¿Ya? Eso. Termine, puede parar la grabación. Estamos tan entretenidos. Cariño a todos los chiquillos.